Buenos días. En el presente video vamos a hablar sobre la herramienta SerQual. Recuerden que esta herramienta se expone como una de las técnicas que pueden ser empleadas para hacer la medición de la calidad en el servicio. Entonces veamos a continuación en qué consiste esto. El modelo o el método de medición de la calidad a través de esta herramienta SerQual consiste en un modelo de medición de la calidad de servicio que especialmente consulta o mide y compara lo que es inicialmente la percepción, que la percepción es como digamos, lo que el cliente cree cómo se va a comportar un servicio antes de experimentarlo. Entonces, inicialmente empezamos a medir qué es lo que el cliente percibe acerca de un servicio, acerca de diferentes elementos que le da una posible imagen de cómo se puede comportar un servicio. ¿Ya? Aquí en este sentido, en esta primera consulta, se verifica qué es lo que cree el cliente acerca de un servicio sin antes experimentarlo. Y luego se mide la experiencia. La experiencia ya tiene que ver con el después de haber pasado por el servicio. Aquí entonces lo que se hace es comparar a través de esta herramienta qué es lo que cree el cliente acerca de un servicio y luego qué fue lo que experimentó. ¿Ya? Hacemos esas dos mediciones. Y lo ideal es que a partir de esa comparación entre las dos mediciones, vamos a ver qué tanta diferencia hay entre el antes y el después de estos elementos esenciales que, digamos, son definitivos para que la calidad del servicio sea completamente satisfactoria. Entonces, cuando empleamos un modelo SerQual, los elementos o dimensiones que consideramos esenciales para medir dentro de un servicio son los siguientes. El primer elemento tiene que ver con la fiabilidad. ¿En qué consiste eso? En la capacidad de entregar el servicio de manera con las condiciones con que se prometieron. Es decir, un servicio es fiable si a ti te entregan las cosas tal cual te las prometieron. Si te prometieron un carro limpio, entonces tú verificas que el servicio es fiable cuando el carro verdaderamente esté limpio. Si hablamos de un lavado de carros. Y así consecutivamente. Entonces, muchas empresas, digamos que garantizan esa fiabilidad dando una garantía del servicio que se presta, de las condiciones en que se dan los bienes y atención hacia el cliente. La otra dimensión es la confianza. En este sentido hablamos de que confianza es el nivel de conocimiento y cortesía que tienen los empleados. Recordemos que el personal es uno de los elementos esenciales para que un servicio se preste correctamente, ya que es este el que tiene contacto con los clientes y usuarios. Entonces, si manejamos un buen personal que maneja una buena técnica, que maneja muy buenos protocolos de atención y conocimiento del servicio que se ofrece, entonces estamos hablando que el nivel de confianza es bastante alto. ¿Okay? Luego la siguiente dimensión corresponde a los tangibles. Los tangibles ya hablamos de todo lo que tiene que ver con los equipos, la apariencia, la infraestructura que maneja un negocio o un establecimiento de servicio para darle atención al cliente. Estos también son importantes porque recordemos que todos estos elementos terminan interactuando con el cliente. La siguiente dimensión, tiene que ver con la empatía. La empatía es más que todo esa conexión emocional que hay entre cliente y servidor. Es importante que este elemento que digamos es muy difícil de medir sea definido y esté involucrado en la buena prestación de un servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver que tener una muy buena conexión emocional entre cliente y servidor genera a la vez una muy buena experiencia. ¿Ya? Entonces es importante que hagamos una gestión y una medición de este elemento o de esta dimensión que es esencial para la prestación del servicio. ¿Ok? Entonces tenemos también la empatía como uno de esos elementos. Y por último, la última dimensión es la capacidad de respuesta. Y este tiene que ver ya con la flexibilidad o versatilidad que tienen los empleados o los servidores para darle
a darle respuesta a cualquier tipo de inquietud que tengan los clientes, sea desde una pregunta muy básica o de una queja, un reclamo, ya que con esa versatilidad o esa capacidad de respuesta que tiene el servicio o los servidores, digamos que le da una mayor experiencia o una mejor experiencia que está viviendo en contacto con los empleados o con los servidores. Entonces, importante que también tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, uno, o digamos la manera en que se aplica esta herramienta ser cual, lo vamos a ver, por ejemplo, con esta situación. Digamos que tenemos una empresa de servicio de telecomunicaciones, como esta que es muy común, que es Claro, y hay un cliente o hay un mercado que acude a este servicio. Para hacer la medición del servicio, primero o inicialmente se consulta qué es lo que percibe el cliente antes de entrar al servicio. Es decir, antes de pasar por la puerta de este establecimiento, al cliente se le consulta acerca del servicio. ¿Cómo cree usted que va a ser el servicio? ¿Ya considera que el servicio tiene ciertas características o qué es lo que usted espera recibir en el servicio que va a tener? ¿Ya? Entonces, aquí entonces vamos a medir las 5 dimensiones que les hemos expuesto anteriormente: la fiabilidad, la empatía, confianza, tangibles y capacidad de respuesta. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que de pronto podemos tener en un servicio? O la medición que podemos tener aquí es que el cliente no ha experimentado el servicio, o sea, no sabe cómo va a estar ahí, pero tiene ciertas influencias para poder dar la respuesta. ¿Cuáles son esas influencias? La publicidad, ¿ya? La publicidad va generando un mensaje previo en el mercado que te va dando un indicio de cómo puede ser la experiencia en este servicio. Las recomendaciones de otras personas que han experimentado el servicio te pueden decir si es bueno o es malo. Eso te va dando criterio para dar una calificación previa. Y por último, la imagen del servicio. Ya tú sabes que si una empresa que vende celulares y tiene el respaldo de esta marca, digamos que eso te va dando un poco de confianza acerca del servicio que se te va a prestar. Listo. Entonces lo que hacemos aquí es medir estas 5 dimensiones que les he comentado y lo hacemos en una escala de 0 a 5. Esa escala de 0 a 5 o la forma en que se va a calificar es a través de preguntas como las siguientes. Por ejemplo, si queremos conocer acerca de la fiabilidad o de la confianza, perdón, de un servicio, podemos decir qué tan seguro y confiable puede ser el servicio de atención a usuarios de Claro. A la persona que se le está preguntando puede responder en una escala de 0 a 5. Para mí de 0 a 5 considero que es seguro y confiable en 3. ¿Ya? Estoy considerando eso. Ya no, aún el cliente no ha experimentado el servicio, solo está dando su posible opinión o su opinión acerca de cómo puede comportarse. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de pregunta. Otro ejemplo de pregunta pues, es el siguiente. ¿Qué tanta empatía puede tener el personal de servicio de atención a usuarios de Claro? Ya, miren que aquí estamos haciendo preguntas bajo un supuesto de cómo se puede comportar un servicio. Ya, miren la forma en que se formulan los verbos o el tiempo en que se formula la pregunta. Hablamos de un supuesto, una supuesta situación. ¿Ok? Entonces, de esa manera, hacemos las calificaciones de 0 a 5 de cada una de estas preguntas. Miren que cada pregunta representa a uno de los elementos de las dimensiones que estamos midiendo acá a través de ser cual y se genera una calificación de la percepción. ¿Ya? Entonces tenemos esa inicial calificación. Luego, después de que el cliente haya experimentado el servicio, ya viene la calificación entonces después del servicio. ¿Qué se hace? Igualmente, bajo estas dimensiones y se va a calificar de 0 a 5. Ahora, la principal influencia para que el cliente dé esa respuesta ya es la experiencia personal que ha vivido en la empresa, en el servicio prestado. Ahí nuevamente se le cuestiona, pues, qué tan seguro y confiable fue el servicio de atención a usuarios de Claro. Miren que aquí hablamos de un verbo en pasado, ¿ya? Es decir, que el cliente ya tuvo una experiencia. ¿Qué tanta empatía tuvo el personal de servicio de atención de usuarios a Claro?
¿ok? Igualmente, estas preguntas las calificamos de 0 a 5, teniendo un resultado promedio de esa calificación. Y partimos desde esto para entonces tener una calificación de la experiencia. Entonces, teniendo esos resultados ya numéricos, tanto de la percepción como de la experiencia, entonces vamos a hacer un análisis de estos posibles resultados. Es importante que esos resultados se expongan de manera gráfica, tal como lo vemos acá. Aquí, por ejemplo, hicimos el cuestionamiento de los tangibles, de la empatía y de cada una de las dimensiones. Vemos, por ejemplo, que en este caso los resultados de la percepción fueron mayores que la calificación de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio está prometiendo mucho, es decir, está generando una muy buena imagen, está dando una muy buena publicidad, hay muy buenas recomendaciones de parte de expertos o conocidos del mercado, pero esa promesa que se está generando en el mercado no se está cumpliendo en la experiencia. Ya, es decir, como si a ti te prometieran en un restaurante la mejor música, el mejor ambiente, y al final tú vas a ese restaurante y no encuentras nada de eso, simplemente esa alta percepción o esa alta, digamos, expectativa que tenías sobre el servicio se te cae y la experiencia termina siendo mala. ¿Ya? Entonces, esa es una de las situaciones que debemos mejorar, por lo tanto, dentro del servicio. Se debe mejorar, por lo tanto, la satisfacción en la experiencia del cliente. Ya la percepción es buena, pero se debe mejorar la experiencia. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Aquí tenemos que la percepción es menor que la calificación de la experiencia. En este caso, quiere decir que el servicio está ofreciendo más de lo que el cliente esperaba de este. Ya, esto en este caso digamos que eso es bueno. Aquí estamos dando una sobresatisfacción hacia el cliente. Se le está dando más de lo que él esperaba. Sin embargo, ahí corremos un riesgo de que al cliente se le esté dejando de, digamos, de ofrecer previamente atributos que puedan ser más atractivos para atraer más clientes. Es como si yo, por ejemplo, dijera que todas las clases yo voy a ofrecer comida gratis. O perdón, si yo, digamos, en las clases presenciales ofreciera comida gratis y no lo dijera la clase anterior. De seguro que si yo lo hubiera dicho la clase anterior, muchos de ustedes asistirían completamente y disfrutarían de ese servicio adicional que les estoy diciendo. Entonces es importante que haya un buen equilibrio entre la percepción y la experiencia, que tengan una calificación más o menos igual, algo como esto, ¿ya? Si la calificación de la percepción es aproximadamente igual a la calificación de la experiencia, el servicio está ofreciendo casi exactamente lo que el cliente esperaba. Sin embargo, siempre es importante tener una pequeña ventaja entre la experiencia y la percepción. Es decir, que la experiencia siempre esté un poco más alto que la percepción, pero tampoco que haya una diferencia tan grande como la que vimos en la gráfica anterior. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos esta teoría en cuenta para la actividad que se va a desarrollar en los siguientes días. Gracias.